La clase de hoy, Namaskar, la clase de hoy es para comentar el séptimo tema de un listado de 16 temas de Proud que están en el libro Economía Proudista. El séptimo tema dice así: una rotación completa del ciclo social es llamada evolución periférica. Significado: una rotación completa del ciclo social que concluya con una revolución Shudra es denominada evolución periférica. Bueno, se refiere a que se ha cumplido la sucesión de etapas que establece el ciclo social. Como ya dijimos antes en las clases anteriores, comienza con una era Kshatriya, sigue con una era Vipra, luego una era Vaishya, que provoca una revolución Shudra. Esto es un poco más complejo, ya se lo comentó, puede haber avances y retrocesos circunstanciales, cortos en general, produciéndose contraevoluciones o contrarrevoluciones. Pero en general la tendencia es cumplir esta sucesión de etapas. A su vez, en un marco general de una zona grande, como es ahora el mundo globalizado, puede haber superposición de subciclos alrededor de un ciclo fundamental. De esa manera, visto desde lejos, digamos, de otro planeta, la sociedad humana cumpliría este ciclo hoy con la presencia fundamental de una era Vaishya, lo que no significa que en todo el mundo absolutamente esté transcurriendo una era Vaishya. Entonces, es predominante una mentalidad que nos permite decir, en este ciclo está presente esta era. Es decir, que el ciclo fundamental es el que prevalece, pero el fenómeno es mucho más complejo. Para resumir, Baba dice, en este séptimo tema, una rotación completa del ciclo social es llamada evolución periférica. El tema 8 dice así: la diversidad y no la identidad es la ley de la naturaleza. Significado: la diversidad y no la identidad es la característica innata del principio operativo supremo, o Prakriti. No existen dos objetos idénticos en el universo, ni dos cuerpos, ni dos mentes, dos moléculas, dos átomos. Esta diversidad es la tendencia inherente del principio operativo supremo. Aquellos que quieren hacerlo todo igual tienen el fracaso asegurado, puesto que van en contra de la característica innata del principio operativo supremo. Todas las cosas son iguales solamente en el estado no manifestado del principio operativo supremo. Quienes piensan en uniformar todas las cosas, inevitablemente piensan en la destrucción de todo. Bueno, esto ya lo comentamos también. Quiere decir que toda propuesta, idea, política, ideología, filosofía que proponga la uniformidad total comete un error gravísimo y va contra de la naturaleza inherente de las cosas. Entonces, esto es una mención, sin decirlo, del comunismo, que en el fondo propone casi una uniformidad total, lo cual hace que fracase porque comete el error de poner a todo el mundo en el mismo nivel en todo sentido, y eso provoca desbalances que hacen que no se mantenga nunca un gobierno comunista puro, sino que empiece con desviaciones y pronto desaparece. A pesar de que su declaración de principio es muy loable, reclama justicia, reclama recursos para todos, libertad, fin de la explotación, son cosas muy loables,
Ahora, la receta práctica es todos iguales. Y bueno, ahí comete un error, lo que quiere decir que el comunismo, el marxismo, tiene cosas muy importantes, muy positivas, pero en su práctica fracasa. Porque el diagnóstico es correcto y la receta es incorrecta. O sea que para hablar mal todos somos muy rápidos para decir lo mal que están las cosas y todos los errores que cometen los demás, pero lo importante es ver qué hace cada uno para resolver ese problema. Bueno, el tema número 9 dice así: los requerimientos mínimos de una época deben estar garantizados para todo. O sea, la conciencia suprema, Purusha, es mi padre, el principio operativo supremo, Prakriti, es mi madre, y los tres mundos son mi patria. Toda la riqueza del universo es patrimonio común de todos, aunque no existan dos cosas en el universo que sean absolutamente iguales. Por lo tanto, la satisfacción de las necesidades básicas de la vida debe estar disponible para todos. En otras palabras, se debe suministrar a todos alimentos, vestimenta, atención médica, vivienda y educación. Los requerimientos mínimos de los seres humanos, sin embargo, se modifican según los cambios de épocas. Por ejemplo, una bicicleta puede ser el requerimiento mínimo de transporte para una época y el avión para otra. Los requerimientos mínimos deben ser suministrados para todas las personas de acuerdo a la época en que viven. Bueno, esto es repaso de clases anteriores y se refiere a la expresión muy conocida que dice que Dios creó el mundo para todos, no para una persona, un grupo pequeño que sea propia. La naturaleza, el planeta, todos los recursos son una creación de Dios y no son propiedad de nadie. Eso es un comentario directo hacia el capitalismo. Capitalismo que pone delante de todo una propiedad privada sin límites, privada por los privilegiados, porque Dios no dijo, hago este mundo para Juan o para María. No dijo jamás eso. El mundo es para todos, los humanos, los animales, las plantas, la materia inanimada, somos toda una creación perfecta de Parama Purusha en su expresión diversa, en toda su forma que la filosofía explica, y en ningún lado dice que esto ha sido creado para que sea usado de forma privilegiada por un pequeño grupo de humanos, y menos que depreden la naturaleza. Bueno, dice, la riqueza excedente debe ser repartida, distribuida entre las personas que lo merezcan, según el grado de mérito. Narada, ¿puedes ir comentando esto, por favor? Yo tengo que hacer una cosa, voy a suspender 2 minutos. Ya lo habíamos visto. En cuanto a los requerimientos, el resumen sería eso. La creación es para todos participar en ella, porque no hay ningún propietario más que el creador. Esa es una herencia, pero no es... los recursos son para distribuir para todos. Lógicamente que cuando las distintas fórmulas erróneas que hay, que han habido en la Tierra, en la sociedad, para organizarse, como han sido distintas ismos que no sean el neumanismo, que Baba ha explicado, no se ha podido hacer un reparto justo, equitativo, equilibrado, también en relación a las capacidades de cada cual y a las necesidades que son básicas. Esas son las que hay que respetar. Esas son básicas para todo. Y después todo lo que es las mejoras, eso ya se va distribuyendo de acuerdo a la necesidad del trabajo que uno hace, que repercute en la sociedad. Cuanto más meritorio es lo que uno hace por los demás, lógicamente, más apoyo tiene para que ese trabajo pueda ser ejecutado que tenga mayor alcance y que se haga en mayor medida.
Entonces ya no es una cuestión de privilegios, sino que es un reparto práctico y justo, porque está ideado para que se cubra todas las necesidades que tiene ese individuo, que es importante su trabajo para el beneficio de la sociedad. No son prebendas tampoco. Correcto, muchas gracias, Narada. Bueno, el siguiente tema dice así: no se le permitirá a ningún individuo la acumulación de ningún tipo de riqueza física sin el permiso expreso o la aprobación del cuerpo colectivo. O sea que Baba dice claramente que nadie, absolutamente nadie, ninguna persona o ningún grupo de personas puede acumular riqueza a menos que tenga riqueza física, ¿no? A menos que tenga el permiso expreso o la aprobación del cuerpo colectivo, o sea, de todos. O sea, esto es directamente el fin de los millonarios, el fin de los capitalistas. Lo dice Baba con todas las letras. Significado: el universo es propiedad colectiva de todos. Todas las personas poseen derecho de usufructo, pero nadie tiene derecho de utilizar mal esta propiedad colectiva. Si una persona adquiere y acumula riquezas en exceso, coarta directamente la felicidad y conveniencia de los demás miembros de la sociedad. Tal comportamiento es flagrantemente antisocial. Por lo tanto, no se le debe permitir a nadie que acumule riquezas sin el permiso de la sociedad. Bueno, prácticamente no necesita comentario. Los prautistas debemos establecer todos los procedimientos para que jamás un grupo pequeño de personas o una persona se enriquezca sin límite en detrimento del resto. Si alguien acumula un poco de riqueza física es porque el conjunto colectivo lo ha permitido por alguna razón especial. Ahora, ¿cómo se hace esto en la práctica? Baba tiene todo este libro que nosotros estudiamos, donde explica cómo el desarrollo rural, cómo se organizaría la industria, los servicios, todo lo que necesita la sociedad humana en base a cooperativas, sistemas asociativos, visto como organización. Pero la clave de todo es la moralidad. Las personas tienen que acceder al conocimiento de lo que es un sadhaka, un espiritualista de Ananda Marga, aprender a meditar, aprender que es llama y niyama y todas las reglas, los 16 puntos, que son herramientas no para coartarle la vida y la libertad, sino justamente al revés, para mejorar como persona, ser seres humanos moralistas que puedan hacer que todo este deseo, esta ambición que tienen algunas personas de enriquecimiento sin fin, desaparezca. Porque las personas no necesitan miles de millones de dólares para sobrevivir para una vida. O sea, no tiene sentido que alguien sea multimillonario. Por supuesto, los capitalistas dicen que sí, porque es mérito, porque ha sabido ganárselo, una serie de argumentos que repiten en forma reiterada, y son todas mentiras, porque toda la acumulación de riqueza obedece, como bien explica el marxismo, a la plusvalía, que es la diferencia entre lo que se paga y lo que realmente vale. Porque como dice el dicho, no hay que confundir valor y precio. Si un trabajador produce 10 y el empresario le paga 1, pues quiere decir que hay 9 que desaparecieron al aire y fueron a parar al bolsillo del capitalista. Y eso es lo que Marx llamaba la plusvalía. Bueno, una idea mucho más compleja, pero en principio es así. El capital, dice el marxismo, es trabajo acumulado y robado al obrero o al campesino. Bueno, esa es la parte buena que podríamos rescatar del marxismo,
por supuesto, puliéndola con la espiritualidad y todas esas cosas. ¿Qué quiere decir? Que uno simplemente no se convierte en un ser ambicioso, no tiene esas deformaciones de la personalidad, no tiene codicia, es solidario, por lo tanto no tiene por qué armar un sistema donde el trabajo de los demás produzca una riqueza que se la queda uno solo. Entonces, el cooperativismo, las cooperativas, son el sistema que Baba propone para organizar la economía promedio. Y para los grandes emprendimientos, Baba dice que tiene que ser todo estatal, pero no en el estado de ahora, sino el estado controlado por los advípras. No un estado lleno de funcionarios corruptos, indolentes, que le da lo mismo una cosa que otra porque todos los meses se cobran el sueldo, que no se capacitan, que no cuidan el patrimonio de todos, porque el Estado somos todos, sino un Estado proutista, con desarrollo local, por regiones autónomas, autosuficientes, muy eficaces bajo el principio de la máxima utilización de los recursos, con una conducta moralista. Así que bueno, este principio, digamos, este tema número 12 que dice: no se le permitirá a ningún individuo la acumulación de ningún tipo de riqueza física sin el permiso expreso o aprobación del cuerpo colectivo, es fundamental en prueba. Con eso nosotros hablamos con los simpatizantes del capitalismo, con los simpatizantes del comunismo, y les decimos que esto es simplemente el planteo del equilibrio en la parte económica. Prama, que es un concepto mucho más complejo, pero digamos, Prama en la parte económica es esto. ¿Para qué quiero 10.000 millones de dólares si yo con 10 dólares vivo? Entonces, alguien que acumula tanta riqueza es porque le está robando a los demás. Bueno, el otro tema dice así: debe haber una utilización máxima y distribución racional de todas las potencialidades materiales, psíquicas y espirituales del universo. Lo repito, debe haber una utilización máxima y distribución racional de todas las potencialidades materiales, psíquicas, espirituales del universo. Bueno, eso se refiere a lo mismo con respecto a un entorno mayor que amplía lo económico, físico, a lo psíquico y espiritual. Narada, por favor, ¿no puedes explicar esto también? Narada. Sí, ahora. Es que abriendo el micro. Sí, bueno, hasta ahora, hasta donde se ha dicho hasta ahora, es en lo que se refiere a la riqueza material, ¿no? Que es de alguna manera la que se puede controlar. Después, este otro tipo de potencial, este otro tipo de recursos, que ya son más sutiles, hay que también darle a la gente la oportunidad de conseguirlo, y esto es a través de las prácticas, a través del desarrollo del intelecto, y ahí entraríamos también en los otros pilares que Sarkar ha propuesto, que es el neohumanismo y incluso una parte de la biopsicología y las prácticas psicofísico-espirituales. Es el bienestar colectivo el que se persigue en las tres aspectos de la vida del ser humano. Tienen una naturaleza psíquica, una física y una espiritual. Hasta ahora, todas las fórmulas aplicadas aquí en la Tierra se centraban en resolver solamente las cuestiones materiales y no quedaban resueltas del todo, porque estas filosofías eran erróneas o tenían errores de base que fomentaban la explotación o la injusticia. Y además, sí, se tenía en sustitución o en la falta de prácticas espirituales, prácticas científicas, había religión, creencia, dogma y fe. Entonces, para depurar también
esa falta de práctica científicamente que conduce al ser humano al desarrollo de su potencial psíquico. También habría que aplicar aquí lo que nosotros entendemos como llama y llama, prácticas espirituales y la moralidad como base. Hasta ahí entiendo yo que sería. Gracias. Muchas gracias, Narada. Apelo al hermano Narada porque he tenido algunas cuestiones que atender en medio de esta exposición, pero es bueno que todos participemos y comentemos. Bueno, el tema 14 dice así: habrá una máxima utilización de las potencialidades físicas, metafísicas y espirituales de los individuos y de los cuerpos colectivos de la sociedad humana. Significado: la sociedad debe asegurar el máximo desarrollo del cuerpo, la mente y el espíritu colectivos. No debe olvidarse que el bienestar colectivo reside en los individuos y que el bienestar individual reside en la colectividad. Sin asegurar las comunidades individuales mediante la apropiada provisión del alimento, luz, aire, alojamiento, atención médica y bienestar del cuerpo colectivo, nunca podrá lograrse. Tiene que promover el bienestar individual motivado por el espíritu de promover el bienestar colectivo. O sea, estamos acostumbrados a ver mendigos, a ver personas enfermas, homeless, como le dicen en Estados Unidos, gente que vive en la calle. Alguien está tirado durmiendo en la vereda y uno pasa por encima. A nadie le importa el resto. En esta sociedad ultracapitalista sucede eso. Y hay otros lugares peores donde hay hambre, bueno, de todo. En África, por ejemplo, o en algunos lugares en Latinoamérica. Entonces, lo que Baba dice que eso no puede ser, que hay que promover el uso, la utilización máxima de las potencialidades físicas, psíquicas, metafísicas, espirituales de los individuos, del cuerpo colectivo de la sociedad. El desarrollo de la mente colectiva es imposible si no se desarrolla una conciencia social apropiada, que aliente el espíritu de servicio social y despierte el conocimiento en cada individuo. Así, inspirados en el pensamiento del bienestar de la mente colectiva, debe promoverse el bienestar de la mente individual. La ausencia de moralidad espiritual y espiritualidad en los individuos acabará por quebrar el eje de la colectividad. Por eso, en aras del bienestar colectivo, se tiene que despertar la espiritualidad en los individuos. La mera presencia de un grupo de personas fuertes y valientes, un pequeño número de eruditos o algunos espiritualistas, no son indicios del progreso de toda la sociedad. El potencial para el desarrollo infinito a nivel físico, mental y espiritual es inherente a cada ser humano. Esta potencialidad tiene que ser canalizada a fin de que rinda frutos. Bueno, o sea, ¿en cuántos países están Anda Marga en el mundo? Más de 100 países. Tienen problemas internos que deben ser resueltos. Yo, esto es un comentario personal mío, considero que somos pocos y no podemos estar separados. Que la enseñanza del maestro es una que es de nivel sublime, elevadísimo y que tiene que ser aplicada. Hoy en la Tierra hay 7.500 millones de personas. No hay 7.500 millones de aspirantes espirituales, lamentablemente. Es tarea de nosotros difundir este conocimiento y tratar de guiar, como dice el mandato supremo, a todos por el camino de la rectitud. Eso es algo urgente, es algo que todos los días tenemos que tener presente, porque bien dice, la ausencia de moralidad espiritual y la espiritualidad en los individuos acabará por quebrar el eje de la colectividad, que es lo que pasa ahora. Tanto conflicto, tanto problema,
porque la mayoría desconoce el camino espiritual. Y no es el camino espiritual una cuestión religiosa, como bien lo explicó el hermano Narada recién. Es algo mucho más profundo que proviene del maestro, está en todas las prácticas espirituales que nosotros conocemos y debemos cumplir, no porque se nos imponga, sino porque de buen ánimo y voluntariamente lo queremos hacer para progresar y expandir ese conocimiento en todos, absolutamente en todos los seres humanos. Bueno, el punto 15 dice así: debe existir un ajuste apropiado entre las utilizaciones física, metafísica, material, psíquica y espiritual. Significado: al promover el bienestar individual y colectivo, debe haber un ajuste adecuado entre las esferas física, mental y espiritual, y los mundos burdo, sutil y causal. Por ejemplo, la sociedad tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas de cada individuo, pero si se consigue alimento, se construyen casas para todos, solo con el ímpetu de esta responsabilidad, la iniciativa individual se retardará. La población gradualmente se volverá perezosa. Por lo tanto, la sociedad debe hacer los arreglos necesarios para que las personas, a cambio de su trabajo y de acuerdo a su capacidad, puedan ganar el dinero que necesiten para adquirir los requerimientos mínimos. A fin de elevar el nivel de necesidades básicas de la población, la mejor política es aumentar su poder adquisitivo. Bueno, el reclamo sindical eterno: más sueldo, más aumento de sueldo, más poder adquisitivo. Y Baba dice que eso está bien. Está bien porque en la medida que las personas se lo ganen honestamente, no porque se lo regalan, sino porque se lo ganen con su esfuerzo, con su capacitación, van a poder elevar su nivel de vida para resolver los problemas mínimos de la subsistencia, para tener tiempo para el camino espiritual, no para tener tiempo para perderlo en costumbre o en actividades vanas que no elevan el espíritu, no. Se lo libera de la presión de la subsistencia, de lo mínimo, no para que tenga una vida perezosa, como dice acá, sino para que haga algo importante, que es su desarrollo espiritual. Ajuste apropiado también significa que al tomar servicio de una persona que está desarrollada física, mental y espiritualmente, la sociedad debe seguir una política equilibrada. Esto es muy importante, debemos entenderlo bien. Dice: la sociedad tomará servicio físico, intelectual o espiritual de una persona según cuál de estas capacidades está conspicuamente desarrollada en ella. Hacia quienes estén desarrollados suficientemente a nivel físico e intelectual, la sociedad adoptará una política equilibrada. De acuerdo con ella, tomará más servicio intelectual y menos servicio físico, puesto que el poder intelectual es comparativamente más sutil y menos común. O sea, está diciendo que la capacidad intelectual es más importante para la sociedad que la capacidad física. Si una persona tiene ambas capacidades, pues tendrá que aprovechársela para el servicio común a la potencialidad intelectual y darle el trabajo físico a las personas que sean menos desarrolladas en lo intelectual. O sea, está diciendo que lo intelectual tiene más valor para la sociedad que lo físico. ¿A qué se refiere eso? A que un ingeniero, una persona que puede armar una máquina, puede resolver el problema con esa máquina y hacer lo que hacen 100 personas a mano. Que por eso dice que la parte intelectual es no superior, sino más útil. Entonces la sociedad humana tiene que, en ese ajuste apropiado, saber qué requerir de cada ser humano, de cada uno de sus ciudadanos, digamos. Dice: porque el poder intelectual es comparativamente más sutil y menos común. De aquellos que están desarrollados física, mental y espiritualmente, la sociedad tomará el máximo servicio espiritual
menos servicio intelectual y menos aún servicio físico. Está hablando de los acharyas, ¿no? O sea, los acharyas, que son los que se dedican básicamente a la iniciación, a guiar a los demás por el camino espiritual, puede hacer un trabajo físico, pero es, digamos, como un desperdicio poner una acharya que haga trabajo físico. Sí lo puede hacer, pero en menor medida, digamos. Entonces, el orden es así. Es más importante lo espiritual, después lo intelectual y después lo físico. No es para menospreciar a nadie, pero el trabajo, digamos, de hacer una excavación a mano, que como hacían los esclavos, tiene un valor. Pero el que los dirigía, que era, a pesar de que a veces utilizaba métodos detestables, el que organizaba era un intelectual que planificaba. Y sobre él había alguien mucho más desarrollado que miraba el conjunto. Ese esquema no está mal si se utiliza con un ajuste apropiado, como dice Baba. Quiere decir que no haya injusticia, que no haya privilegios, sino que cada uno haga lo que sabe hacer y aporte lo que puede en este orden. Como es menos frecuente el servicio intelectual, hay que darle prioridad. Y después el servicio espiritual es mucho menos frecuente y tiene que ser prioridad básica, digamos. Entonces dice, en cuanto al bienestar social, quienes están dotados de poder espiritual pueden rendir el mayor servicio, seguido por aquellos dotados de poder intelectual. Los que poseen poder físico, aunque esto no es insignificante, no pueden hacer nada por sí mismos. Todo lo que hacen es bajo las instrucciones de quienes están dotados de poder intelectual y espiritual. Por eso, la responsabilidad de controlar a la sociedad no debe estar en manos de quienes solamente tienen poder físico o solo coraje, o en la de quienes están desarrollados solamente a nivel intelectual o los que únicamente tienen conocimiento mundano. El control social tendrá que estar en manos de quienes son elevados espiritualmente, inteligentes y valerosos. Todo esto al mismo tiempo, o sea, los avipra. Bueno, acá abramos por favor los micrófonos y comentemos esto último porque me parece que todos tenemos algo para decir en esto. Hola Mukunda, mira, yo tengo un par de observaciones. Una es referente a los tiempos que corren y la coyuntura. El tema de la pandemia ha hecho que aflore, como decías antes, esa ausencia de moralidad en lo que te voy a comentar, que es la dictadura digital. Es decir, estábamos hablando en los puntos anteriores de que no se permitirá a ningún individuo la acumulación de la riqueza. Entonces, los dueños de las grandes plataformas digitales como Facebook, Twitter, por decir algunos nombres, se han vuelto millonarios, multimillonarios, y además de eso se han vuelto también personas muy poderosas que pueden incluso controlar la comunicación y la opinión de las sociedades. Entonces, aquí me gustaría saber cuál es tu opinión en varios sentidos, porque por una parte está esa acumulación de la riqueza y también la acumulación de poder. Mientras tanto, al haber ausencia de moralidad, la ausencia de moralidad, además de la riqueza, porque ellos permiten cierto tipo de divulgación de temas que saben que no son buenos para la sociedad o para el desarrollo de la sociedad, temas muy oscuros y aún así lo permiten. Entonces me gustaría saber si entra dentro de estos temas o está fuera. ¿Qué piensas, Mukunda? Bueno, es correcta la observación porque
Los multimillonarios no son personas ineptas intelectualmente, son muy hábiles, saben pensar mucho, son muy inteligentes, pero su actitud moral es detestable, digamos, son inmorales, porque buscan con su mentalidad adquisitiva y su codicia manipular a los demás y quedarse con la riqueza. Entonces, cuando nosotros decimos intelectuales, guerreros o comerciantes, en principio no decimos si son buenos o malos, porque Baba nunca habla de buenos y malos, Sí. cómo se comportan. Y dice a la vez, la espiritualidad lleva un desarrollo, un enfrentamiento de choques internos y externos, uno crece, esto es todo un mundo que está bien explicado en las conferencias de Didi, que hace que las personas crezcan moralmente y dejen todas esas bajezas relacionadas con las propensiones. Entonces, estas personas tienen mucho conocimiento mundano, como dice Baba. Digamos, no son inteligentes, son astutos, son como animales. Están al acecho de la riqueza para ver cómo se apropian, por más que hagan mal a todo el mundo. Entonces, nosotros deberíamos, como protistas y los futuros salvipras, decir, vamos a tomar posesión de Internet y vamos a democratizarla para que sea una herramienta de elevación del conocimiento, la parte intelectual y difusión de la técnica espiritual. No para que alguien se enriquezca y le manipule la cabeza a media humanidad y haga todo trabajo maligno y dañino, porque, bueno, lo que tenemos que hacer es Ubuntu, que son el software libre. Bueno, todos los bancos de datos de las grandes corporaciones informáticas tienen que estar en manos estatales. Por supuesto que esto es un sueño ahora, porque no hay insulto más grande para los países que lo que estoy diciendo yo, pero no lo digo yo, lo dice Baba. Entonces, en la pérdida de prama de la sociedad hace que estas situaciones se den. Sabemos que es un proceso lento, no porque nosotros lo entendemos, porque Baba nos lo explica, esto va a cambiar mañana. Esto es un proceso, tiene que darse la revolución Shudra para que esto cambie. La novedad es que ahora nosotros sabemos que por existir en la Marga, por haber estado Baba acá en la Tierra, van a existir los Salvipras. Y los Salvipras son, como dice acá, el control social tendrá que estar en manos de quienes son elevados espiritualmente, inteligentes y valerosos. Todo esto al mismo tiempo. O sea, sí se va a dar, pero va a ser todo un proceso, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es la ventaja, entre comillas, que tiene esta cuestión del ciclo social? Los seres humanos no son eternos. Todos los poderosos de la historia han muerto y han desaparecido, es decir, como algún dato histórico. Hasta el más poderoso de todos los que hubo, hoy no existe. Entonces, sí, la conciencia suprema va a estar presente eternamente porque es la que crea todo, y nosotros, a través de la meditación, aspiramos a unirnos con ese núcleo y eso nos va a dar la paz y la tranquilidad para esperar que esto cambie. Quiero decir, no propiciamos revoluciones armadas, ni sangrientas, ni matar a nadie, ni preparar a nadie. Lo que queremos es que todos inicien el camino espiritual y estar preparados para saber qué es lo que hay que hacer y hacerlo en la escala que podemos hacer. Hoy no podemos decirle al dueño de WhatsApp, de Facebook, no sé, todas esas corporaciones, el famoso Bill Gates, Soros y todos, que ya sabemos los nombres, porque ellos tampoco son eternos. Todos nos vamos a morir, esto está en la naturaleza. Entonces, estos desbalances antes han sido peores, cuando existe la esclavitud, la guerra. Bueno, ahora estamos con mucha carga negativa, intelectual y espiritual, por los microbitas, todo eso que nosotros sabemos. Pero esto no va a ser para siempre. Baba dice clarito que el ciclo se va a cumplir, que todas estas cosas que hacen los dueños de los centros informáticos, las multinacionales, el lobby del petróleo que contamina, lo que devastan los bosques,
los que usan veneno, los que mienten por la televisión, todo eso no sabemos que es un desequilibrio, falta el ajuste apropiado, eso no va a durar para siempre. Nosotros tenemos que ser optimistas, y Pablo lo dice siempre, hay que ser optimistas, esto se va a solucionar. Porque ahora, cuando el ciclo termine, se dé la revolución surda y estén los Sandipras, va a empezar una era de prosperidad y paz para toda la humanidad, para todos. Este discurso unificador del Tantra, con todo lo que aumentó Baba y corrigió y nos dio toda esta enseñanza fabulosa, es muy valioso y nosotros somos en ese sentido privilegiados, porque la conocemos y la podemos difundir. Y estas charlas son para decirle al dueño de Facebook que nosotros no tenemos miedo, a pesar que él es muy poderoso, que usamos su herramienta, lo estamos usando en este momento, para difundir la solución que va a hacer que él desaparezca. ¿No es cierto? Y no va a ser porque lo digo yo, que soy uno en 7.500 millones. Va a ser porque así lo dice el ciclo social de la teoría del fraude. Eso es lo que yo pienso. ¿No es cierto? Entonces, no nos tiene que asustar la pandemia, los poderosos, la contaminación, el cambio climático, la superpoblación, las guerras, y la carrera armamentista, y toda esa falta de ajuste apropiado, porque nosotros sabemos cuál es la herramienta que va a llevar al ajuste apropiado, que es esta: establecer la sociedad productista, leer todos los días el mandato supremo y liberar a las personas de la opresión, de la oscuridad por no estar meditando. No sé si es lo que yo pienso, no sé qué piensan los demás. Por añadir y entroncando con el tema número 13, creo que también el consejo que se da desde aquí es que cuando dice desarrollar todos los recursos disponibles en el mundo burdo, sutil y causal, y los recursos ocultos en el mundo de los 5 elementos, sólido, líquido, luminoso, aéreo y etéreo, quiere decir que todavía hay más riqueza de la que el ser humano conoce en el universo, ya que ahí nos esperan, de forma oculta están, pero hay una serie de recursos que el creador ha puesto ahí, ¿no?, a disposición del ser humano en cuanto lo descubra. Ahora tiene electricidad porque ya conoció al sol y sabe extraer del sol ese tipo de energía. Pero creo que esto es un consejo para que los gobiernos se centren en invertir más dinero en lo que es investigación, tecnológica, científica, de toda clase, porque el objetivo siempre es descubrir para utilizar en beneficio de esos recursos, en beneficio de todos. Porque esto de extraer y procesar las materias primas necesarias para los requerimientos de los seres humanos está en eso. Pero si no se investiga, si no se invierte dinero en eso, sino que se invierte dinero en bolsa y dinero en otro tipo de cosas, es difícil que esto se lleve a cabo, que se consiga descubrir y desentrañar todos estos tesoros ocultos que también están esperando ahí solamente a ser descubiertos. Entonces, los gobiernos deberían seguir el consejo de aquellos que le piden invertir más en ciencia, en tecnología, no desde un punto de vista ni capitalista, que es con fines de explotación, que es con fines de hacerse rico, porque eso estaría controlado por ese cuerpo colectivo, que sería el que le pondría freno a esa actitud mental de codicia, incluso por el bien de esos mismos seres humanos, que ellos también están en el camino del desarrollo psicoespiritual, y ellos tienen que conseguir también la meta de la vida, como para todos. Entonces, tendrán que invertir los gobiernos que no traigan en sus programas electorales actuales y esa inversión pensada o planeada, pues
no se le debe dar demasiada confianza, porque si no, ¿cuándo se desarrolla todo ese potencial que está ahí oculto esperando? ¿Cuándo se Totalmente. beneficia a la humanidad de todo eso? Efectivamente, si nosotros estudiamos la historia, vemos que se ha ido a partir del Renacimiento acumulando conocimiento tecnológico que hasta ahora, digamos, los tropezones ha ido permitiendo mejoras materiales para un sector de la humanidad. A pesar de eso, no toda la humanidad, un alto porcentaje todavía vive en la indigencia y en la ignorancia y con grandes necesidades físicas. Pero ha habido un avance en ese sentido y un retroceso en la forma de saquear la naturaleza, ¿no? Entonces, ese desequilibrio tiene que terminar, tiene que parar y tenemos que volver a equilibrar de nuevo al planeta, porque nosotros somos una especie más, no somos los dueños del planeta, y eso va a ser con el cambio generacional. Ahora los jóvenes en general tienden a hablar más de vegetarianismo, de protección de la naturaleza, son ecologistas. Todo el mundo ya identifica a los grandes capitalistas, sabe que el problema está en gran parte ahí. La otra solución del problema es que todos tenemos que, en su actitud personal, cada uno tiene que cambiar, porque es fácil hablar mal de los capitalistas, pero hay que ver qué hacemos cada uno en nuestra vida diaria para ser mejores. Porque, como bien dicen los temas anteriores, la colectividad se hace la suma de uno en uno. O sea, lo individual en conjunto es lo colectivo. Entonces, si no cambiamos individualmente, colectivamente nunca va a cambiar. Entonces, la promesa de la ciencia es, digamos, ilimitada en la medida que los científicos sigan estudiando. Yo siempre publico cosas sobre la mecánica cuántica porque cada vez se van planteando más dudas que nos van aproximando con el tema espiritual. Así que bueno. Eso dijo Baba en una ocasión. La no ciencia finalmente abrazará la espiritualidad y se verá que no son diferentes. Absolutamente. Hoy están investigando la materia oscura, la energía oscura, y no saben bien de qué se trata, y están planteando una quinta dimensión. O sea, de a poquito van reconociendo, porque los intelectuales, los científicos son muy soberbios, creen que saben todo, y de a poco van descubriendo que no es así. La frontera de la ciencia, como dicen ellos, se va corriendo, y la única verdad está en la espiritualidad. Algún día, como bien comentaba el hermano Arada, las dos cosas se unirán. Bueno, con esto damos por terminada la clase. Hasta el otro jueves.